Bueno, como todos los domingos, siempre es un gran día. Y quiero mencionar hoy uno de los personajes entre varios que hay en los que el enemigo Satanás no tuvo necesidad de trabajar mucho, aunque no pasó desapercibido actos importantes. Satanás no dejó tampoco al abandono su causa, pues, pero no tuvo la necesidad de engañar finamente, detalladamente, como puede engañar a nosotros. Recordemos que en la edad de la inocencia, Adán y Eva tenían de todo. ¿Qué se puede anhelar más en el éxito, ¿qué se puede anhelar más? Tenían un cuerpo de luz. Ellos se vestían con luz, fueron vestidos por Dios con luz. Pues al haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios, Dios se viste de luz, su gloria, su exaltación. Entonces ellos tenían un vestido de luz que más tarde, cuando se vieron desnudos, o sea, sin ese vestido, trataron de hallar lo más parecido, lo más brillante que encontraron, y se vistieron de hojas de higuera, no una hoja adelante y otra hoja atrás, sino fue hecho como delantal, como túnica, como ropón, porque ¿cómo iban a suplir esa luz que perdieron? Además de ser vestidos así, de su desnudez, Dios quería darles una demostración de la luz que les puso por fuera, para que ellos aprendieran que Dios quería que se vistieran de luz por dentro, porque por dentro estaban vacíos, no tenían ni luz ni tinieblas. Era un vacío, un espacio para llenarse de lo que ellos escogieran mediante la obediencia o la desobediencia. Escogieron la desobediencia y entonces mientras desapareció la luz por fuera, apareció la oscuridad por dentro. La Biblia nos enseña que nuestro ser oscurecido por la ignorancia rechazaba y en otros niveles rechaza el gobierno de Cristo. Cierto, ya no somos lo que éramos antes. Cierto, eso es muy cierto. No somos lo que éramos antes. Pero tampoco somos lo que hemos de ser. Hasta ahorita tenemos faltantes y tenemos sobrantes. Muchos cristianos buenos, cristianos en el sentido de sinceros, piensan que pues Cristo ya hizo la obra completa y sí la hizo, pero para que se cumpla. Que el cumplimiento de la obra de Cristo tiene dos fases. Dos. ¿Cuántas? La que Él hizo y la que nos encomendó a hacer. Hoy en la mañana leímos un texto muy importante
En Colosenses 1:24. Debemos de saberlo siempre. Colosenses 1:24, que ahora me gozo, dice Pablo, que ahora me gozo en lo que padezco. ¿Por qué tenía que padecer si la obra de Cristo es completa? Y muchos cristianos dicen, no, pues tú debes ser un hombre exitoso, una persona exitosa porque eres hijo de un rey, pero se olvidan que es un rey de humildad, que es un varón de dolores y que nosotros tenemos el privilegio de imitarlo hasta donde sea posible. Y dice el apóstol, ahora me gozo. Fíjese cómo dice, me gozo. No dice, me quejo, me entristezco, pobrecito de mí, cuánto me han hecho, qué ingratos, qué malagradecidos, no aprecian, no valoran. No dijo eso. Dijo, me gozo. ¿Qué más sigue diciendo? En lo que padezco por vosotros. ¿A quién le habla? A la iglesia. No dice por ti, fulano, por ti, sutano, por tu culpa, mengano. Dice, por vosotros. En este caso, la iglesia. Y cumplo en mi cuerpo, en mi ser, en mi carne. Carne aquí es cuerpo. Cumplo en mi carne. Fíjense aquí lo que dice. Lo que falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Si la Escritura no dijera esto, entonces no hubiera habido mártires, no hubiera habido gente quemada viva, no hubiera cárceles para los cristianos, porque serían todo poder, serían todo exaltación, serían todo autoridad. Sí tenemos autoridad, pero aún esa autoridad está sujeta a que Dios diga sí o no. Porque no por ser cristianos no sufrimos, no lloramos. Aun siendo cristianos, tenemos aflicciones, tenemos problemas. Pero somos más que victoriosos a pesar del dolor, porque Dios tiene dolor, no solo tiene amor, tiene dolor. Y Él nos mete a su dolor. Allí en Corintios dice que el dolor de Dios es, el dolor según Dios es motivo de vida, ¿verdad? Para arrepentimiento. Y el dolor del mundo obra muerte, dice allí en Colosenses. No, eso es lo que leímos, ¿verdad? Pero en Corintios dice esto. Entonces Dios tiene dolor. ¿Por qué ha de tener dolor Dios? ¿Que no es Dios? Sin embargo, tiene dolor, porque el dolor que es según Dios obra arrepentimiento saludable de lo que no hay que arrepentirse, mas el dolor del siglo, del sistema o del mundo obra muerte. Así que no podemos quedar exentos de esto, que Dios nos lo dejó, Cristo nos dejó este trabajo para completar la obra. Porque hace rato dije
que hay dos fases en la obra de Cristo. Lo que Él hizo por nosotros es el fundamento, pero la complexión la tenemos que hacer nosotros. No que seamos redentores, pero bajo su guía y su pastorado, Él nos conduce a completar la obra. Amén. Porque la obra que nosotros hacemos se perfeccionará en la medida en que nosotros demos gracias y aceptemos el dolor o la prueba o la lucha. Y si nosotros actuamos en consecuencia, o sea, como debe de ser, entonces Él va perfeccionando la obra. Dice Filipenses 1:6. Él dice así, que el que comenzó la obra en nosotros, el que comenzó la obra en nosotros, ¿la qué? La buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día final, hasta el final de nuestra vida o cuando venga Cristo, ¿verdad? Cuando ya la iglesia, ya no haya iglesia en el mundo. Y eso está cercano. Eso está cercano, no está muy lejos ya. Quisieran desaparecer a los cristianos, y más cuando impongan sistemas de acuerdo a el malvado enemigo de Dios. Pero vean aquí, este es un proceso, ¿verdad? ¿La qué? O sea, esto es un tiempo presente, y futuro activo. ¿Para qué había necesidad de esto si ya estaríamos, por decirlo así, sin preocupaciones? No tendría caso que estuviera esto. Pero si está, es que esa encomienda el Señor nos ha dejado. Amén. Bueno, y les decía al principio, hay personajes con los cuales Satanás ya tenía un terreno muy avanzado, y no tuvo necesidad de, por decirlo así, de trabajar tan finamente con ellos, puesto que esos personajes ya estaban, por decirlo así, como preparados para que Satanás hiciera su trabajo más fácil, a pesar de que estos personajes no dejaron de conocer a Dios. En alguna dimensión conocieron, pero no llegó a fondo. Y aquí se trata de que el cristianismo llegue hasta la mera raíz. Porque si vivimos un cristianismo nada más que le quite al árbol malo los frutos, puede ser que se dé, que alguien quite sus malos frutos, ya no haga lo que antes hacía en el sentido vulgar, o que le corte las ramas al árbol, las hojas y las ramas, o que le quite un poco del tronco de la parte de arriba y le disminuya hasta abajo si es posible, pero mientras esté la raíz puede haber nuevos brotes, ¿verdad? Entonces, ahí está, mire, por ejemplo, se le quitan esto,
bajo un arrepentimiento. Hay 3 niveles en el arrepentimiento. 3. A ver, repítanlos. 3 niveles en el arrepentimiento. Hay 3 niveles. Cuando alguien se arrepiente un poco, puede quitar esto. Cuando alguien se arrepiente otro poco más, puede quitar esto. Y, por decirlo así, desaparece el árbol. ¿Pero qué le faltaría? Eso. En Mateo 3:11, Jesús, más bien, Juan el Bautista parece que es el que dice, o Jesús, no me acuerdo si es él o es Juan, pero dice estas palabras. A ver, 3:10, 3:10, ya, ahí está. Esta palabra segur, ¿cómo está en su Biblia? Hacha. Ahora ya también el hacha está puesta, ¿a dónde? De los árboles. Y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. La raíz del árbol carnal y el árbol en sí no va a llevar buen fruto. Entonces, ¿cuál es el interés del Señor para que nosotros tengamos todo el terreno que Él nos ha dado de la vida, de la capacidad, ese es todo el terreno, para que el árbol de la verdad crezca? ¿Perdón? Sí, bueno, sí. Eliminar al árbol carnal, al árbol viejo, para que no chupe la sustancia. Como el trigo y la cizaña, ¿no? Como el trigo y la cizaña. Entonces les vuelvo a repetir, hay personajes en la Biblia en las que el enemigo no tiene tanta necesidad de ser fino, porque gana la voluntad de la persona. Seduce. Y entonces el cristiano, en caso de un cristiano, se entrega. Y como es importante para el cristiano guardar las apariencias, entonces puede fingir santidad. ¿Es posible? Sí. ¿Es posible o no? Sí. Sí. Un caso, Judas. Pero ¿qué hubo en su corazón con lo cual él nunca quiso que Dios trabajara? Y sin embargo, eso que tenía en el corazón salió. ¿Cuántas enseñanzas habrá oído Judas? Extraordinarias. Y a pesar de todo, él se reservó y tuvo pecados preferidos. Si él hubiera trabajado con eso, primero siendo consciente que lo tenía, que fue ambición. Se infiere que Judas fue un hombre muy inteligente. El Señor lo escogió para tesorero. Entonces todo matemático es muy inteligente. Pero al final de cuentas, pues vean que Satanás se apoderó de su cuerpo, no solo de su alma.
también de su cuerpo se apoderó. Dice, y tras el bocado entró Satanás. Ahí está. Y tras el bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dice, lo que haces, hazlo ya. Hazlo ya. Y les decía hace rato, el, el arrepentimiento tiene, ¿qué? 3 niveles. Primero, ¿no tendrás un esquema del arrepentimiento en 3 niveles? No. Primero, el primer nivel es arrepentimiento por las consecuencias. Arrepentimiento por las consecuencias. Hice algo malo y me da un resultado negativo y vamos a decir que voy a dar a la cárcel o que pasa algo fuerte, ¿no? Entonces me arrepiento por las consecuencias que estoy padeciendo. Reconozco que hice mal y me arrepiento, pero no basta ese arrepentimiento, no basta. Puede ser que en la iglesia haya muchos cristianos, en todas las iglesias haya muchos cristianos que han experimentado esta clase de arrepentimiento y está bien, pero no basta, no basta, no es suficiente para tumbar el árbol de malos frutos. Podrán reformarse, podrán cambiar un poco o mucho, pero necesitan permitirle a Dios llegar más a fondo. Porque cuando alguien ora o algunos oramos o la iglesia ora, hay gritos, hay llanto, hay dolor? Por ejemplo, me preguntaba una persona que nos visitó un tiempo. Oiga, dice, ¿por qué gritan tanto? Dice, por ahí se oye un grito muy fuerte. Pues, ¿por qué tiene que ser así si ya Cristo pagó por nosotros? Si ya el Señor hizo la obra por nosotros. Digo, es que hay personas, porque me señalaba una persona, digo, usted no sabe el fondo de esa persona, usted no sabe de dónde viene, de dónde la rescató el Señor. Entonces su dolor es más profundo que el suyo. A lo mejor usted llegó a una iglesia, porque pues, esa persona no era de aquí de la iglesia, pero es decir, si era cristiana esa persona, pero a lo mejor usted llegó pensando que pues era buena, en términos generales, era buena, era una buena persona que no le hizo mal a nadie, pero que reconoció que necesitaba a Cristo como su Salvador, reconoció que en algún nivel pues era pecadora y todo eso. Está bien, pero no basta. Entonces hay personas en la iglesia que claman y gimen y lloran y se puede decir que son como exageradas, pero no sabemos el fondo. ¿Sí? Entonces aquí miren, pues 3 años y medio de discípulo con Cristo, viendo milagros y maravillas, y no permitir que Dios trabajara en su corazón. Eso va a haber resultados. Eso tiene consecuencias, tarde o temprano. En la prueba que venga no la van a aguantar. ¿Por qué? Porque no han permitido
que Dios trabaje más adentro. No estoy diciendo que esas gentes se van a ir al infierno. No, no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que pudieran alcanzar más de lo que al principio obtuvieron. ¿Sí está claro? Y vuelvo a repetir. Hay gente con la cual el enemigo no necesita trabajar tan finamente. ¿Por qué razón? Porque ya son como son y así quieren ser y así quieren morir. Y por más que se les diga y se les predique y oigan, van a ser como quieren ser. Por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos bíblicos. Veamos allí en el libro de Proverbios 30:14. Proverbios 30:14. Bueno, ahí está, ahí está. Ahí está, miren. Sí, eso lo vimos en la bondad y severidad de Dios, ¿se acuerdan? Entonces, en el punto número 1, ahí, hay arrepentimiento por el efecto, o el resultado, o como quisiéramos llamarle, o cómo le llamamos, la consecuencia. Hay muchos cristianos que por la consecuencia ahora son cristianos. Pero esto, aunque es bueno y es el fundamento, no basta, no basta. Necesitan ver la causa y las consecuencias del daño que hicieron. ¿Lo ven? Llegar a más profundo, pues. Más profundo. Pero aún esto no basta para el plan que Dios tiene con nosotros, claro. No quiero decir que estas personas se van a ir al infierno. Eso que quede muy claro, ¿eh? Eso que quede muy claro. Las personas que tengan esta experiencia o esta no se van a ir al infierno si es que se llegan a morir sin ver esto o sin entenderlo. Entonces lo que Dios quiere es un arrepentimiento de amor, fe, en el sentido de que amemos a Dios sobre todas las cosas. Y que digamos, a pesar de todo, Señor, tu amor está conmigo. Y sigo teniendo fe en ti. ¿Sí? O ayúdame para no perder la fe. O perdóname por mi incredulidad en este nivel. ¿Sí me doy a entender? Miren, les cito un caso así. El hijo pródigo se empezó a arrepentir ¿cuándo? Cuando vinieron las consecuencias. ¿Están oyendo? ¿Sí están oyendo? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Quedó solo, pobre, todo. Y estaba en tierra de indios, por decirlo así, ¿no? Y el mayor oprobio o humillación que un judío podía tener era estar entre los puercos, porque el puerco era un animal prohibido para comer. Era considerado un animal inmundo. Se fijan, entonces llegó a ese grado de humillación y ahí en esa situación, ¿verdad? Él empezó a decir y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, más nada, pues yo creo que estaba vigilado, ¿no?
¿Imaginan? A ese grado, estarse muriendo de hambre después de haber derrochado. ¿Y saben qué pasa con nosotros los cristianos? Derrochamos el tiempo, derrochamos la vida, derrochamos las capacidades, ponemos límite. Pues yo nada más de cierta hora a cierta hora, yo nada más de cierto día a cierto día. Estamos poniendo límite cuando que es para nuestro bien. Dios no necesita nada, es para nuestro bien, es para que logremos lo máximo. Entonces el Señor nos envió del cielo ricos en oportunidades. ¿Y qué hemos hecho con nuestra vida? Desperdiciarla en gran manera, en esto, en aquello, en más aquello, en pasatiempos, en diversiones, en cosas que no valen la pena. Bueno, tienen su lugar y su importancia, pero nosotros no las sabemos administrar. Derrochamos mucho de nuestra vida. Entonces así, pues nunca vamos a llegar a la causa. Así que aquí, ¿verdad? Empieza a sufrir las consecuencias y comienza el arrepentimiento. ¿Por qué? Por las consecuencias. ¿Cuándo es cuando empieza a trabajar el siguiente nivel? O sea, la causa, ver la causa, ver la causa. Cuando menciona a su padre y volviendo en sí mismo, ¿verdad? Ubicándose, analizándose, examinándose, profundizando y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre, menciona al padre, tienen abundancia de pan? Yo aquí perezco de hambre. Ahí está ya unido las consecuencias y la causa, porque recordó a su padre. ¿Sí? Y sigue con la causa. ¿Cuándo? En el siguiente, dice, me levantaré. Me levantaré. Ahí sigue con la causa. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo. Cielo porque se refiere a los ángeles obedientes. Cielo porque se refiere a todo el ejército celestial que obedecen por amor a Dios. He pecado contra toda esa dimensión de obediencia a ti y de honra a ti, y he pecado contra ti. Y esto está diciendo, va con el Padre, ¿verdad? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como a uno de tus... Miren qué grado de humillación, ¿eh? Se bajó y dijo, debo ser como un jornalero de los que hay en la casa de mi padre. ¿Por qué pelearía con su hermano? Pues tal vez por la herencia, tal vez por la posición, ¿no? A ver quién era más grande en el sentido de importancia. Pues eran peleas. Hasta que él dijo, ya me largo de aquí, me voy de aquí. Pero vean su arrepentimiento, fue subiendo, hasta que llegó al Padre y le dijo eso, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y entonces el Padre, pues ya en su soberanía lo exalta. Y dice, maten el becerro gordo y hagamos fiesta, y pues que lo manda a bañarse y a cambiarse la ropa y a
póngale anillo en su dedo, y etcétera. ¿Por qué, hermanos? Por el grado de humillación que tuvo. ¿Y qué alcanzó? Alcanzó el arrepentimiento de amor al Padre. ¿Lo ven? Y la fe otra vez en regresar a la casa. Y ahí entonces en la casa el malo fue el hijo mayor, que ni siquiera entró a la fiesta. Y el hijo mayor en ese sentido representaba a los fariseos. Y este muchacho representó a los publicanos y pecadores. Así nos quiere Dios. No legalistas, no así exaltados y que yo soy y que yo tengo y que los demás esto. Y que, no, 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 no. De ninguna manera no debe de ser así. No debe de ser así. Debemos de ser agradecidos. Vamos a ver esta generación de Proverbios, ¿qué les dije? 30, 14. Proverbios 30, 14. Y les vuelvo a repetir, hay generaciones o individuos de alguna generación en las que el diablo no necesita trabajar finamente. ¿Por qué? Pues porque la gente no quiere cambiar más y más y más, no quiere llegar al grado de este muchacho. Fíjese cómo el hijo mayor se quedó fuera de la fiesta. En la misma casa, pero fuera de qué? De la fiesta. Entonces, miren, como congregación estamos en la misma casa, pero unos se gozan más, otros vienen a lo que vienen, otros tienen bien definido su objetivo y llegan y alaban y bendicen y con gozo, con alegría, con gratitud, con alabanza, ¿verdad? Pero otros, pues bueno, llegan nada más, llegan y está bien, pero no es lo excelente. Entonces, ¿quién se enojó ahí? El hermano mayor. Entonces se enojó y no quería entrar. Y todavía miren, el padre sale por tanto, y miren, qué humildad del padre. ¿Qué le debe haber dicho? Hijo, pues mira, vamos a alegrarnos, mira. Tu hermano se había perdido, andaba por allá, por senderos diabólicos. Ha regresado sano y salvo. Vamos a alegrarnos, ven, anda, entra. ¿Y quiso? Díganme, ¿cuántos fariseos fueron discípulos de Jesús? Quizá algunos, pero la mayoría no. ¿Por qué? Porque confiaron en su propia justicia. Entonces, este muchacho sí llegó al arrepentimiento de que no no amó lo suficientemente al Padre, por eso se salió. Y no tuvo la fe en el Padre, porque el Padre le ha de haber dicho, hijo, ¿por qué te vas? Y le ha de haber aconsejado. ¿Se imagina lo que el Padre le pudo haber dicho a fin de que el muchacho no saliera de... El Padre no le dijo, ya lárgate, no, sino que el Padre pues ha de haber hablado con él y tratar de convencerlo, ¿verdad? Y pues qué dolor, pero noten esto, el Padre nunca salió a buscarlo. El Padre no salió a buscarlo. ¿Se fijaron en eso? Sí lo esperaba, pero no salió a buscarlo. Porque tenía que aprender su propia lección. ¿Sí? Pues no le llevó de comer. No le llevó más dinero. Entonces tuvo que permitir que aprendiera su lección. ¿Está claro? Duro, ¿verdad? Y doloroso, el dolor que vimos hace rato.
Porque el dolor que es según Dios es para... Ah, entonces, ¿surtió efecto? Sí, porque cuando un padre ya tiene un dolor así, pues puede orar con más intensidad por su hijo o hija o situaciones. Duro, ¿verdad? Muy, muy duro, muy, muy difícil, muy penetrante, pero pues son cosas de la vida, hermanos. Amén. Ah, no leímos Proverbios, ¿verdad? 30:14. Y hay gente con las cuales el enemigo no trabaja finamente porque no hay necesidad, hermanos. No hay necesidad. Él no tiene necesidad de trabajar finamente. Trabaja finamente con aquellos que quieren más a Dios o más de Dios. Con los demás, al fin que ya es mío, ya. Hay nomás que pase el tiempo, se va a morir y listo. No hay necesidad de que trabaje, porque las quieren ser como quieren ser, pues, ¿sí? ¿Me doy a entender? Son como quieren ser, así de sencillo y en pocas palabras. Son como quieren ser, según su propia opinión. ¿Cómo dice ahí? Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y de entre los hombres a los menesterosos. O sea, todo lo critican, todo lo mal ven, son negativos en todo. Entonces esta generación es una generación mala. Como dijo Jesús, hablando de generaciones, en Mateo 12:39. Mateo 12:39. Dice, y él respondió y les dijo, la generación mala y adulterina demanda o exige señal, más señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. ¿Qué pasó con Jonás profeta? Pues murió y luego resucitó dentro de una tumba en forma de un pez grande y de ahí Dios lo sacó. ¿Lo ven? Entonces Jesús dijo, esa es la señal que yo les voy a dar. Voy a morir, pero voy a resucitar. La tierra me va a tragar por 3 días, pero yo me voy a levantar de ahí. ¿Se fijan? Y hay cosas que nos tragan, hermanos. Si no tenemos cuidado, nos tragan. Nos sentimos como muertos. Sin ganas, sin deseo, sin fe, sin gozo, sin esperanza, aflojerados, indiferentes y un montón de cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces, el enemigo, hay individuos con los cuales ya no trabaja finamente, con nosotros sí, hermanos. Y ahí entra el orgullo de revelación, redención y satisfacción. Así trabajó él con la primera pareja, ¿se acuerdan que se los mencioné? ¿Cómo trabajó con la primera pareja? Ajá, así, así. No moriréis, les dijo. Lo contrario a lo que Dios había dicho. No moriréis y les da la revelación de que iban a ser inmortales. No moriréis. ¿Qué más les dijo en su orgullo de redención? Serán abiertos vuestros ojos, serán sabios, se extenderán, crecerán, serán esto y aquello. Y en su orgullo de satisfacción, dice, y seréis como dioses. Seréis como Dios. Uy, qué fantástico, ¿no? Eso es trabajar finamente. Pero vuelvo a repetir, en muchas personas el diablo no necesita trabajar tan fino. ¿Por qué? Pues porque no quieren un cambio. No quieren un cambio.
Están conformes con lo que tienen y con lo que son. Y listo, hasta ahí. Hasta ahí. El diablo para sí mismo, ¿qué dijo para sí mismo? ¿Se acuerdan qué dijo? A ver, a ver, por ahí hay otro esquema. Subiré. Está en Isaías 14:13. Subiré. En su orgullo de revelación, ¿verdad? ¿Qué más dijo en su orgullo de redención? Me sentaré. Como en un trono, ¿no? ¿Qué dijo en su orgullo de satisfacción? Seré semejante. Entonces iba a haber dos dioses. Iba a haber dos dioses. ¿Ah? Iguales, pues. Seré semejante al Altísimo. Vean, eso es trabajar finamente. Porque engaña y destruye. Y de eso, hermanos, tenemos, pero cantidad, tenemos toneladas, pero nada más que bien escondidas. Y no las vemos con facilidad, sino mediante la revelación de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Está claro? Amén. Mateo 12, ya leímos Mateo 12:39. ¿No? ¿Sí, no? Sí, ya lo leímos. Jesús habló de eso, de las generaciones, ¿verdad? Una más, una más, una más. Isaías 1:4. Isaías 1:4. Con estas generaciones, hermano, el enemigo ya no trabaja tanto, porque traemos herencias fuertes. Traemos herencias fuertes. Y si no queremos darnos cuenta de las herencias que traemos, el enemigo pues ya ni trabaja. No hay necesidad porque ya está ahí. No, el problema no es que esté ahí, el problema es que no queremos un cambio. Ese es el problema. Porque todos tenemos de esto, ¿no? Amén. Isaías, ¿qué dije? 1:4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel, tornándose atrás. ¿Saben cuando nos aflojeramos, nos quedamos, nos retardamos, por decirlo así, ¿verdad? En muchas facetas. Entonces somos así parecidos a esta generación. ¿Qué hicieron? Se fueron para atrás. Se fueron para atrás. En lugar de ir para adelante, se fueron para atrás. Entonces, bueno, ejemplos para esto, ¿no? Nada más, una más, una más, una más. Mateo 12:34. Mateo 12:34. Y vuelvo a repetir porque el mensaje es así. Hay gente con la cual Satanás ya no trabaja en el sentido directo o finamente. Finamente ya no trabaja, no hay necesidad. Él ya no tiene necesidad porque esas personas ya son como quieren ser, ¿sí? Entonces vamos a zafarnos de eso. Amén. Hay cosas que sabemos que debemos de hacer y no las hacemos. Y hay cosas que sabemos que no debemos de hacerlas y las hacemos. Entonces no vayamos a caer en una generación como esta, en la que Dios diga, pues, hasta aquí, ¿no? Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
Entonces vean que mucho de la situación viene por la boca. Por eso en la mañana vimos ese texto que dice, y en sus bocas no fue hallado, ¿qué? Engaño. ¿Se acuerdan? En el 1:5, perdón, 14:5 de Apocalipsis. Es un grupo de gente que van a llegar a lo máximo. Y recibimos una información a través de, de un estudio. Los que estuvieron aquí recibieron la información, donde hay las 3 clases de niveles, ¿no? Cuatro clases de niveles en el crecimiento espiritual, ¿se acuerdan? Hace 8 días creo que dijimos quién quería un estudio de estos. ¿Ya no tienen ni uno, hermana? Bueno, para los que no recibieron hoy y que levantaron la mano hace 8 días en la tarde, hay esperanza, ¿eh? Primero Dios, nada más que recuérdenlo, por favor, recuérdenlo, por favor. ¿Cómo les llama aquí Jesús? Les llama así. Y en el 23:33 también. Entonces, con esa generación de víboras, hermanos, pues ya para qué se apura tanto el enemigo, excepto que les llegara a pasar algo grave, fuerte, duro, y empezaran a reaccionar, y empezaran por el arrepentimiento básico, que es el arrepentimiento por las consecuencias. ¿Sí se les quedó grabado eso? Y de ahí para que pasen al arrepentimiento por causa. ¿Sí se les quedó grabado eso? Y cuando se llega al arrepentimiento por causa, entonces se restaura el daño. No es asunto de que ya Dios me perdonó todito, todito. No, y el daño que hiciste, el daño que hiciste, hay que restaurar hasta donde sea posible. Hay cosas que ya no se pueden restaurar, pero hay otras que sí se pueden restaurar mediante el arrepentimiento. Serpientes, generación de, miren qué lenguaje del que es todo amor. Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo evitaréis el juicio del infierno? Le habla a los fariseos, a los legalistas, judíos, ¿verdad? Que estaban en el templo, pero que les dice también sepulcros blanqueados. ¿Lo ven? Amén. Y Mateo 17:17 tenemos otra clasificación también dada por el Señor. Mateo 17:17. Dice, este género o generación no sale. A ver, y respondiendo Jesús dijo, oh generación infiel y torcida. ¿Saben a quién le dijo esto él? A los apóstoles, hermano. Le dijo a los apóstoles. Esto no se lo dijo a los enemigos, esto se lo dijo a sus amigos. Generación infiel y torcida. Imagínense cuánto nos puede faltar y sobrar. Oh, generación infiel y torcida, porque no pudieron echar un demonio, ¿verdad? ¿Hasta cuándo tengo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Tráiganme al muchacho acá que estaba poseído, ¿se acuerdan? Entonces, hermanos, esto y más hay en la palabra de Dios. Pero ¿aprendimos algo en esta noche? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con este conocimiento? Bien, trabajar. Ahora,
El enemigo trabaja fino con nosotros, hermanos, porque ya tenemos más luz. Pero aún así, miren, le llama a él, a los discípulos, generación infiel. ¿Y qué más le dice? Y torcida, ¿no? Pero bueno, sí hay gente más en bruto, por decirlo así. Hay gente más en bruto. Somos una joyita en bruto, más bruto que joya, pero de todas maneras el Señor es fiel, ¿verdad? Y Él en su fidelidad nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Por eso, pues no, a veces nos tiene que hablar fuerte, para que a veces así reaccionamos. Amén. Alabado sea su nombre. Nada más una cita o dos de la boca, porque ahí es donde está la manifestación de lo que somos, ¿no? De lo que tenemos en el corazón. Y necesitamos tener cuidado con la boca, porque ahí está el ministerio del engaño, porque el engaño ministra por la lengua. El engaño que estuvimos viendo en la mañana, ¿se acuerdan? Vimos 4 cosas del engaño, más bien mencionamos 4 cosas. ¿Quieres poner la estatura de en la mañana, por favor? ¿Sí? El engaño. Todos los seres humanos tenemos engaño. Es una de las venenos que tenemos. Tenemos 13 venenos, 13, que están en Mateo 7. ¿Mateo 7? No, Marcos. Marcos 7, 20, 21. Ahí están los 13 venenos que tenemos hasta el fondo de nuestro corazón. Entonces mencionamos la naturaleza del engaño, mencionamos el ministerio del engaño, mencionamos la redención del engaño y mencionamos la maldición del engaño. No vimos todo, claro. Nos quedamos en el primer punto, ¿se acuerdan? Ajá, la naturaleza. Vimos que el engaño es una falsedad y que parece dulce, pero es cascajo, ¿se acuerdan? Hasta ahí vimos, ¿verdad? Vamos a ver el tercer punto. El engaño es terco, Jeremías 8:5. El tercer punto de la naturaleza del engaño. ¿Sí? Punto principal es la naturaleza del engaño, pero estamos viendo puntos abajo de eso. Entonces el tercer punto viene siendo el esterco, Jeremías 8:5. A ver, ¿por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Volverse es arrepentirse. Vean entonces que el engaño es terco. Salmo 78, 57, sobre este mismo punto. Salmo 78, 57. Salmo 78, 57. Créanme que a veces el enemigo a mí me ataca, pues ya a ver qué aprende la gente. Les llegan las pruebas y parece que no han aprendido nada. Se quejan, murmuran, critican, ya no vienen. Y a veces me ataca por ahí. Pues ¿para qué estás ahí? Ni aprenden, ni entienden, ni obedecen. Mentiras, dicen mentiras. Pues ustedes son bien obedientes. Sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Volviéronse como un arco engañoso. ¿Qué es un arco engañoso? Lo estiras con la flecha y ya cuando vas a disparar se rompe. Parece como que va a lanzar la flecha lejos, ¿no? Pero se rompe el arco y a eso le llama arco engañoso. Parece que de veras, parece que sí es un gran cristiano, parece.
Pero a la hora de la acción, pues ya es otra cosa, ¿no? Vemos el 4, punto número 4, no de la estatura principal, sino del primer punto, la naturaleza del engaño. Cuarto punto de la naturaleza del engaño. Que es terco vimos en el tercero, ¿verdad? Ahí mismo vamos a ver Salmo 78, 57, no lo vimos eso, ¿verdad? Ok, ahí mismo una cita más. Oseas 7, 16, en ese mismo punto 3. En ese mismo punto 3. Oseas 7, 16. Tomáronse, mas no... tornáronse, mas no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a cuchillo por la soberbia de su lengua. Oigan, vean. Por la soberbia de su lengua. Este será su escarnio en la tierra de Egipto. Es decir, Dios los dejó y fueron prisioneros en la tierra de Egipto. Los fueron a sacar de su país y se los llevaron como prisioneros a la tierra de Egipto. ¿Ya vieron? Punto número 4 del primer punto principal. Corrompe. Romanos 1, 24 al 29. Romanos 1, 24 al 29. El engaño corrompe. El engaño corrompe. Como dice ahí. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cuando vengamos a la casa de Dios, hermanos, dejemos todo. Ninguna criatura vale lo que el Señor vale. La palabra vale. ¿Sí? No digamos, pues me vale la palabra, no voy. Dejemos lo demás. Programemos nuestra vida. Y Dios honra a los que le honran. Sigamos adelante porque es hasta el 28. Por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la recompensa que convino a su extravío. 28. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, oigan, esto es tremendo, ¿eh? Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. ¿Qué es lo que no conviene? El engaño. ¿Ya lo vieron? Entonces corrompe. Y punto número 5, en el primer punto de la estatura principal, que es la naturaleza del engaño, punto número 5 abajo. La cita es Lamentaciones 1:19. Miren cómo la misma palabra nos va predicando, la misma palabra va hilando el tema. Le dije Lamentaciones 1:19. Como dice Lamentaciones, di voces a mis amadores, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para así con qué entretener su vida. Aquí es como si hablara el pueblo de Israel, ya en la situación crítica, ¿no? En la guerra y demás, cuando ya no hay comida y se están muriendo de hambre. Y hasta entonces el pueblo reconoce que hicieron daño, que hicieron mal. Dice, di gritos a mis amadores,
mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí, con qué entretener la vida. Qué duro, hermanos, qué tremendo. Entonces aquí el concepto es que el engaño es impúdico. ¿Por qué impúdico? Porque se comían a las criaturas en el hambre. Se comían a las criaturas en el hambre. A los niños chiquitos se los comía la misma madre y la misma familia. Fíjense hasta dónde llega el engaño. Por eso es que necesitamos estar muy al tanto de esto. Bueno, ahí se termina el primer punto. Proseguiremos más tarde, aunque no es telenovela, pero proseguiremos más tarde. Aún hay más. Nada más quiero mostrarles una cita más, que va a ser la culminación, donde un personaje así en poquito tiempo llegó hasta el arrepentimiento de amor y fe. Me refiero a Zaqueo. Porque se dedicó a saquear, además de todo, y a robar. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, ¿se acuerdan qué dijo? Ya no vamos a abrir la Biblia, pero ¿se acuerdan qué dijo? En el camino a su casa, porque Jesús le dijo, es necesario que yo pose en tu casa. Y en el camino, Zaqueo le dice a Jesús, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si he robado a alguien, lo regreso. ¿Cuánto le iba a quedar, hermano? Díganme, ¿cuánto le iba a quedar? Si toda su vida fue estafar, fue engañar, fue aumentar los impuestos, ¿qué le iba a quedar? Era riquísimo, ¿eh? Pero aún así, dice, lo devuelvo con el 4 tanto. Ese es el arrepentimiento que Dios espera de nosotros. Un arrepentimiento que restaure el daño. Que restaure el daño. Vamos a suponer que esto vale mucho. Y yo lo robo. Y luego le pido perdón a Dios porque como soy cristiano, soy un buen cristiano. Eso de buen entre comillas, ¿no? Y le digo, Señor, perdóname el robo que hice. Después de decirle eso a Dios, ¿qué debo de hacer? ¿Quedármelo? ¿Qué debo de hacer? Eso es restaurar. Y de esos arrepentimientos, pocos. Pero los que lo logran, llegan ponme las vestiduras otra vez y ya, nada más para culminar. En el nivel de ocupación, es decir, ¿de qué habla cada vestidura? Vestiduras simples, que es el estudio que les repartimos ya, les empezamos a repartir para los que vinieron un jueves, creo, ¿no? Jueves. Aquí están las vestiduras sencillas. En este nivel van a estar las vestiduras blancas. También son sencillas, pero son de más aprecio que estas.
Aquí están las vestiduras dobles de los sacerdotes. Y aquí están las vestiduras de la esposa. Y las vestiduras representan resurrección. Resurrección. ¿Con qué grado de luz vas a resucitar? Porque va a haber grados de luz en la resurrección. Base bíblica, 1 Corintios 15, 40, 42, 40 por ahí. Dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, porque aún en las estrellas hay diferentes grados de luz. Dice, así es la resurrección de los muertos. Entonces los que tengan la vestidura plena van a resucitar con un grado de luz que van a deslumbrar. ¿Sí? Y pues quisimos, recordando esto, quisimos darles esto para que ustedes se instruyan. Y pues entre más sepan, menos errores cometemos, ¿no les parece? Y más interés tomamos. ¿Por qué están aquí hoy que casi en todas las iglesias no tienen cultos, o si los tienen, pues unos poquitos, muy poquitos? ¿Por qué? Porque la congregación está imponiendo una moda. La congregación o las congregaciones están imponiendo una moda. Nada más en la mañana y se acabó, ya es mucho. No, pues es que es el día del Señor. ¿Sí me doy a entender? Entonces limitamos el tiempo, no dándonos cuenta que el tiempo mismo es para nosotros. ¿No dice la Biblia? Redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Pero miren, si hacemos una cuenta de lo que nos ocupamos, no, pues que esto, que aquello, que más aquello, que fulano, que sutano, que mengano, que perengano. Y nos llenamos las manos del tiempo ocupado y lo más importante lo dejamos. Que no sea así, hermanos. Si queremos lo que Dios nos ofrece. Amén. Pónganse de pie y damos gracias. Pónganse de pie y damos gracias. Te damos gracias, Señor, por la infinita bondad que nos has dispensado hasta hoy. Te pedimos que nos mantengas unidos en las buenas y en las malas. En tiempo de abundancia y en tiempo de escasez. Que estemos unidos con este propósito de llegar hasta donde tú quieres que lleguemos, que es lo máximo, que es lo mejor. Que el árbol viejo se ha cortado desde la raíz para que no robe sustancia al árbol nuevo, Jesucristo, que ha venido a plantarse en nuestro corazón. Que no haya siempre dos árboles, sino que uno se ha cortado desde la raíz para que el otro, Jesús, dé fruto en abundancia en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén. Muy bien. Gracias por su presencia, porque nos alimentamos al presentarnos, ¿verdad? Al vernos. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, en el nombre de Jesús. La verdad que te